Según CNN, el ejército de Israel informó que uno de los 4 cadáveres entregados por Hamás bajo el acuerdo de alto el fuego no pertenece a ninguno de los rehenes que alguna vez fueron retenidos en la franja de Gaza, lo que aumenta la tensión en torno al frágil alto el fuego en la guerra que se prolonga durante 2 años. Anteriormente, el martes 14 de octubre, Hamás entregó 4 cadáveres para aliviar la presión sobre el acuerdo de alto el fuego. En total, Israel espera recibir 28 cadáveres de rehenes fallecidos. El ejército de Israel declaró: tras completar la identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el 4º cadáver entregado por Hamás a Israel no coincide con ninguno de los rehenes en la lista. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mismo día, exigió a Hamás que cumpla con los términos del acuerdo de alto el fuego, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que implica la entrega de todos los cadáveres de rehenes. Dijo: no negociaremos y no dejaremos de esforzarnos hasta que traigamos a casa el último cadáver de rehén, hasta el último. Según el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos, todos los rehenes, vivos y fallecidos, debían ser entregados antes del vencimiento el lunes 13 de octubre. Si no se pudiera completar, Hamás tiene la responsabilidad de proporcionar información sobre los rehenes fallecidos y continuar con la entrega lo antes posible. El 15 de octubre, los talibanes informaron que más de 12 civiles murieron en Afganistán cuando estallaron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas afganas y pakistaníes, rompiendo la frágil paz que se había establecido brevemente tras los choques del fin de semana que dejaron decenas de muertos en ambos países. El portavoz de los talibanes afganos, Zabihullah Mujahid, dijo en la red social X: esta mañana temprano, las fuerzas pakistaníes lanzaron ataques. Más de 12 civiles murieron y más de 100 resultaron heridos. Los talibanes también afirmaron haber matado a un gran número de soldados pakistaníes, capturado sus puestos y centros, confiscado sus armas y tanques, y destruido la mayoría de sus instalaciones militares. Por su parte, las autoridades pakistaníes culparon a los talibanes por los enfrentamientos y reportaron que 4 civiles resultaron heridos en su lado de la frontera, añadiendo que las fuerzas pakistaníes repelieron el ataque. Aunque los enfrentamientos son frecuentes entre las fuerzas de seguridad de ambos países a lo largo de su disputada frontera de 2.600 kilómetros, los combates de la semana pasada fueron los más graves desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021. Los países vecinos cerraron varios pasos fronterizos tras estos eventos, paralizando el comercio y dejando varados decenas de vehículos cargados de mercancías en ambos lados. Pakistán es la principal fuente de bienes y suministros alimentarios para Afganistán, un país sin salida al mar y empobrecido. Antiguos aliados. Las recientes tensiones entre estas naciones del sur de Asia surgieron después de que Islamabad exigiera al gobierno talibán afgano que actuara contra los militantes que han intensificado los ataques en Pakistán, afirmando que operan desde refugios en Afganistán. Los talibanes niegan la presencia de militantes pakistaníes en Afganistán. Los enfrentamientos de la semana pasada generaron preocupación internacional. China pidió a ambos países que protegieran a sus ciudadanos e inversiones. Rusia instó a la moderación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría ayudar a poner fin al conflicto. Las tensiones entre Pakistán y Afganistán en octubre coincidieron con la visita del ministro de Asuntos Exteriores talibán afgano, Amir Khan Muttaqi, a India, el archirrival de Pakistán. Durante la visita de Muttaqi, India y Afganistán decidieron fortalecer sus lazos, con Nueva Delhi anunciando que reabrirá su embajada en Kabul, y los talibanes afganos declararon que enviarán diplomáticos a India. Jamás se desarmará, o nosotros los obligaremos a desarmarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró esto cuando los reporteros le preguntaron sobre el desarme de Hamás, una de las partes importantes en la siguiente fase del plan de 20 puntos propuesto por el señor Trump sobre el alto el fuego
y un acuerdo de paz duradero en Oriente Medio. Sin embargo, los expertos advierten, precisamente esta fase de post-alto el fuego es la más difícil. El 14 de octubre, el presidente Trump dijo que obligaría a Hamás a desarmarse si el grupo no lo hace por sí mismo, al mismo tiempo que les exigió devolver los cuerpos de los rehenes. ¿Cuánto tiempo tardará Hamás en desarmarse y puede garantizar que eso suceda? Se desarmarán. Y como ya han dicho que se desarmarán, si no se desarman, nosotros los desarmaremos. ¿Cómo lo hará? No necesito explicárselo a usted, pero si no se desarman, nosotros los desarmaremos. Saben que no estoy bromeando, ¿de acuerdo? Ahora, hemos hecho algo grande. Hemos traído de vuelta a los rehenes. Eso es lo primero que teníamos que hacer. Por encima de todo, traer de vuelta a los rehenes. Ahora, lo interpretaron malo porque nos dijeron que tenían 24 y 26 rehenes muertos. Y parece que ese número no es exacto. También dijeron que se desarmarían. Al principio dijeron, ya saben, han desmantelado algunas pandillas muy malas, muy malas. Han desmantelado y eliminado algunos miembros de pandillas. En realidad eso no me molesta mucho, para ser honesto. Está bien así. Entonces, esas pandillas muy malas, saben, son como otros países, como Venezuela, que envían sus pandillas hacia nosotros, y nosotros hemos manejado esas pandillas. Tenemos Washington, D.C. Transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan y que creo que va a ser un buen... Pero les dijimos que queríamos que se desarmaran, y se desarmarán. Y si no se desarman, nosotros los desarmaremos. Y eso sucederá rápidamente y posiblemente con violencia. Pero se desarmarán, ¿entienden? Porque siempre hay gente que dice, oh, no se desarmarán. Se desarmarán. Y hablé con Hamás y les dije, ¿se van a desarmar? Sí, señor, nos desarmaremos. Eso es lo que me dijeron. ¿Se desarmarán o nosotros los desarmaremos? ¿Entendido? De acuerdo. Pero, ¿cuánto tiempo les dará como plazo? ¿Un periodo de tiempo razonable? Bastante rápido. Un periodo de tiempo razonable. Hasta ahora, Hamás sigue rechazando el desarme, a pesar de que esta es una parte importante de la siguiente fase del plan de 20 puntos propuesto por Trump sobre el alto el fuego y un acuerdo de paz duradero en Medio Oriente. Hugh Lovett, investigador principal de políticas del Programa de Medio Oriente y el Norte de África en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, SFR, opina que incluso si el liderazgo de Hamás aceptara la exigencia de desarme, muchos combatientes del grupo podrían negarse y podrían desertar a grupos más radicales. También señala que Hamás no solo actúa como una fuerza armada, sino que también desempeña el papel de una entidad política influyente en la región, basada en la oposición a Israel. Según el análisis del experto Lovett, para abordar de raíz las tensiones y conflictos prolongados, se requerirá un compromiso más firme por parte de Israel para retirarse de Gaza y participar en negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Este es un tema que el plan de paz menciona, pero carece de detalles concretos sobre cómo implementarlo. Otro punto controvertido es que, aunque Hamás liberó a 20 rehenes vivos el 13 de octubre, el grupo aún retiene los cuerpos de 24 personas y solo ha devuelto 4 cuerpos. Los vehículos que transportaban los cuerpos de los 4 rehenes fallecidos, traídos desde la ciudad de Gaza, llegaron al Centro Forense Nacional en Tel Aviv temprano en la mañana del miércoles 15 de octubre. Por parte de Hamás, indicaron que la búsqueda e identificación de los cuerpos es extremadamente difícil. Vine aquí con mi hijo porque queremos despedirnos por última vez de los 4 rehenes fallecidos que han sido traídos de vuelta. Es un día muy triste para nosotros. No sabemos quiénes son, pero son parte de nosotros, de nuestra nación. Un hermano, un padre, alguien por quien nos preocupamos y queremos verlos regresar a casa. Y esperamos que todos los rehenes sean traídos de vuelta. No descansaremos hasta que eso suceda. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, amenazó con cortar el suministro de ayuda a la Franja de Gaza si los cuerpos de los soldados de su país siguen retenidos en la zona.
Mientras tanto, según un memorando obtenido por Reuters y confirmado por la ONU, Israel solo ha permitido la entrada de la mitad de los vehículos de ayuda acordados en Gaza desde el miércoles 15 del 10. Esta medida se considera un golpe fuerte a la esperanza de aumentar rápidamente el suministro de alimentos y ayuda humanitaria para reducir el hambre en la zona bloqueada. By the Israeli authorities that on Sunday 817 trucks Nos informaron del lado israelí que el domingo entraron 817 vehículos de ayuda en Gaza. Sobre la segunda pregunta, creo que es importante mirar los hechos. El domingo estuve en el cruce de Kerem Shalom todo el día, viendo cómo los vehículos de ayuda entraban uno tras otro. Y realmente muchos artículos esenciales que hemos estado esperando durante tanto tiempo finalmente llegaron, incluyendo gas para cocinar que mencioné antes. Esto marcará una gran diferencia en la vida de la gente, porque hemos visto a muchas personas recolectando basura, incluso niños recogiendo basura para quemarla y cocinar. Esto es realmente un gran avance. Sin embargo, creo que el camino por delante aún es muy largo. Debemos seguir firmes, porque mantener el alto el fuego es extremadamente importante y las partes deben cumplir exactamente los términos acordados en el acuerdo. Por supuesto, aún hay muchos desafíos, como la inseguridad pública, el debilitamiento del orden social y la anarquía. So this is something that we will need to deal with, of course, and we will face it on a daily basis. Estos son problemas que enfrentamos diariamente. El camino que estamos recorriendo tomará tiempo y debemos esforzarnos hasta que se restaure la ley y el orden, así como garantizar la seguridad para el personal de ayuda y los civiles que servimos. To get guarantees that the safety of workers and the civilians around us that we're trying to serve. Como podemos confirmar, la Oficina de Coordinación de Actividades Gubernamentales de Israel en los Territorios Palestinos, COGAT, ha informado que 817 vehículos de ayuda fueron descargados en Gaza el domingo. No tenemos datos de lunes. Según la información que Olga acaba de mencionar, los cruces del lado israelí hoy están cerrados. No ha entrado nueva ayuda, pero estamos recolectando los suministros restantes dentro de Gaza. Hemos recibido información oficial del lado israelí. Por supuesto, continuamos llamando a las partes a cumplir con el acuerdo de alto al fuego acordado. Esperamos mucho que los cuerpos de los rehenes sean entregados completamente y que el alto al fuego se mantenga. Sobre los cruces, hoy confirmamos que siguen cerrados, pero continuamos recolectando ayuda humanitaria restante porque no siempre se puede distribuir inmediatamente cuando entra la ayuda. Continuaremos recolectando y transportando más bienes cuando sea posible. Según las regulaciones de Israel, la ayuda debe descargarse de los vehículos en el lado palestino de la frontera, después de lo cual la ONU y las organizaciones de ayuda en Gaza se encargan de la recepción y distribución. Según la radio internacional Deutsche Welle de Alemania, del 14 del 10, el plan de alto el fuego para traer paz a Gaza, impulsado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante presión sobre tanto Hamás como Israel, enfrenta muchas dudas importantes, debido a su naturaleza vaga y falta de claridad en los detalles clave. Esta vaguedad, según los negociadores, se considera intencional y necesaria para obligar a las partes opuestas a aceptar. Sin embargo, los expertos advierten que la falta de claridad podría llevar a nuevos conflictos, haciendo que el futuro de la paz sea precario. Creo que actualmente hay más preguntas que un escenario claro. Basado en el marco de 20 puntos, que aún no es un plan detallado, sabemos que se establecerá una fuerza internacional de estabilización,
Esta fuerza tiene como objetivo apoyar la desmilitarización de Hamás, supervisar la retirada de Israel y construir una fuerza policial civil palestina, posiblemente supervisada por países árabes y musulmanes. Sin embargo, los detalles aún no están definidos. El tema de la gobernanza en Gaza es igualmente importante. Parece que se está discutiendo un modelo de 2 niveles. El primer nivel consiste en comités tecnócratas locales dirigidos por palestinos, responsables de los servicios diarios, posiblemente apoyados por expertos internacionales. El segundo nivel, a un nivel superior, es el Consejo de Paz, temporalmente liderado por el presidente Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, a pesar de muchas críticas. Esta entidad supuestamente supervisará, coordinará y posiblemente tomará el control en asuntos de seguridad y economía, casi como un gobierno de facto. Francamente, esta estructura ha marginado a los palestinos y a la autoridad palestina. No hay legitimidad local para establecer tal entidad, y tampoco hay una visión clara de cómo reunificar el sistema de gobernanza entre Cisjordania y Gaza, lo cual es clave para formar un Estado palestino independiente y sostenible. En resumen, aunque el acuerdo de Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de alto el fuego es un paso importante inicial, como nota el experto Lovett, las grandes preguntas sobre la retirada completa, el despliegue de la ISF, la desmilitarización y quién garantizará el cumplimiento siguen abiertas, haciendo que las perspectivas de paz duradera en Gaza sigan muy frágiles y dependan en gran medida del cumplimiento de los compromisos de ambas partes. Si encuentra este contenido útil, presione suscribirse al canal y active la campana de notificaciones para no perderse nuestras actualizaciones calientes y análisis profundos sobre la situación en Oriente Medio. Un ataque relámpago de Estados Unidos contra un barco frente a las costas de Venezuela el martes 14 de octubre dejó 6 muertos. Estados Unidos acusa al barco de traficar drogas y estar vinculado a redes narcoterroristas. El presidente Donald Trump declaró que es el último paso en la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, donde se despliegan numerosos buques de guerra y armas avanzadas. ¿Es esto una advertencia a Venezuela? No solo Caracas ha condenado enérgicamente las acciones de Estados Unidos, sino que recientemente el gobierno de Colombia también acusó a Estados Unidos de agresión. ¿Hasta dónde escalará la tensión regional? Acompáñanos a analizar estos acontecimientos. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el ataque fue dirigido contra una organización terrorista designada, pero no proporcionó detalles sobre qué grupo. Bajo mi autoridad permanente como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque letal contra una embarcación vinculada a una organización terrorista designada, DTO, que realizaba tráfico de drogas en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, US Southcom, justo frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilegales y transitaba por una ruta conocida de DTO. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo fueron eliminados. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Según algunos analistas, este ataque es la última evidencia de los esfuerzos de Trump por usar el poder militar de Estados Unidos de maneras nuevas y, a menudo, legalmente controvertidas, desde el despliegue de tropas en Los Ángeles hasta la ejecución de ataques antiterroristas contra sospechosos de tráfico de drogas. Este es el 5º ataque de Estados Unidos que hunde una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar, causando un total de 27 muertos. El gobierno de Estados Unidos ha revelado poca información sobre los ataques anteriores, solo publicando videos de los golpes y estadísticas de víctimas. El Pentágono informó recientemente al Congreso que el presidente Trump determinó que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con cárteles. El presidente afirmó que su política antidrogas está funcionando y podría expandir operaciones militares contra rutas de transporte terrestre. Los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe han generado oposición.
Algunos ex abogados militares de Estados Unidos consideran que las explicaciones del gobierno para eliminar a sospechosos de narcotráfico en el mar, en lugar de capturarlos, no cumplen con los requisitos de la ley de guerra. Washington aún no ha presentado pruebas de que los objetivos atacados fueran narcotraficantes. Expertos sostienen que tales ataques son ilegales, incluso si apuntan a embarcaciones confirmadas como transportadoras de drogas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el 8 de octubre que en la lancha atacada a principios de mes había ciudadanos colombianos y llamó a las familias de las víctimas a pronunciarse. Condenó los ataques como actos dictatoriales, criticando el uso de la fuerza en lugar de medidas de detención legales. Preguntó, ¿por qué no interceptar la embarcación y arrestar a la tripulación? El presidente colombiano también afirmó que la campaña de Estados Unidos abrirá una nueva zona de conflicto en el Caribe. Hoy por hoy, la realidad es que se quieren aislar y están produciendo una agresión militar en el Caribe. Y he pedido a todos los cancilleres caribeños que nos reunamos, porque lo que suenan ya son los misiles. Y una guerra represiva interna en las ciudades norteamericanas contra una etnia, varias etnias que son las latinoamericanas. Mientras Estados Unidos no quiera juntarse con el mundo, podemos juntarnos. En Bogotá, los ciudadanos expresaron reacciones mixtas ante las declaraciones del presidente Petro. Pues esto obviamente, digamos que inquieta a la población. Eso puede ser, mañana pueden ser hijos de cualquier familiar o pueden ser familiares que se encuentran en esas zonas. Entonces, por supuesto que dolor de patria por la pérdida de esas personas que son compatriotas, y preocupante también todos los hechos a nivel de lo que está ocasionando la intervención de Estados Unidos pues allí en el Caribe. Totalmente, el presidente debería, antes de salir a hacer declaraciones en Twitter, verificar con las autoridades colombianas, con inteligencia, antes de decir algo. Y pues así ha sido todo el gobierno, sale a decir y a desmentir cosas sin tener las bases necesarias. Yo digo que Petro debe pues de tratar de llevar la cosa lo más pacífico posible, porque aquí se hablan de acuerdos de paz, se habla de un proceso de paz, pero también pienso que él debe de hacer respetar la vida de los colombianos, independientemente de que el conflicto se haga más grande. Igual eso yo pienso que centra como un precedente ante las personas, ante el mundo. La Casa Blanca luego rechazó las acusaciones del presidente Petro, exigiendo que retracte públicamente su declaración infundada y reprochable para poder retomar un diálogo efectivo destinado a construir un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos ha desplegado 10 cazas furtivos, 8 buques de guerra y 4.500 marines en la región sur del Caribe, con la declaración de combatir a los carteles de drogas. Esta es una de las mayores movilizaciones militares de Estados Unidos en el Caribe en muchos años. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro describió el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe como la mayor amenaza para Venezuela en los últimos 100 años. Declaró que el país está listo para luchar armadamente para defender el territorio nacional, al tiempo que ordenó la movilización del ejército regular y las fuerzas de reserva. Frustrado y fallido. Mientras se enfrenta a peligros externos en la región, el gobierno del presidente Maduro también lidia con problemas internos. El 13 de octubre, funcionarios colombianos informaron que un activista de derechos humanos venezolano y un consultor político fueron baleados y heridos en la capital de Colombia en un ataque estilo sicario. Según la policía colombiana, Gendry Velázquez, activista de derechos humanos y LGBT, y el consultor político Luis Peche están estables tras ser baleados al salir de un edificio en Bogotá. La policía añadió que Velázquez debió someterse a una cirugía. De tarde comenzamos a recibir por los diferentes grupos de información de venezolanos que tenemos, pues la lamentable noticia del atentado a Gendry Velázquez y a Luis Peche.
por fuera de un edificio aquí en el norte de la ciudad, en la zona de Cedritos, y bueno, lamentable porque ambos les dispararon y ambos tuvieron que ser llevados a clínica y bueno, los primeros minutos o la primera hora, sin saber cuál era el estado, ya ahorita un poco más tranquilos, sabiendo que pues, aparentemente los dos están estables, fuera de peligro, a pesar de que todavía requieren algunas intervenciones. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Inmediatamente tenemos características de este vehículo, activamos el plan candado de la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba. Dentro de este vehículo fueron halladas las 2 pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. En una publicación en la red social X, la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada la semana pasada con el Premio Nobel de la Paz, condenó el ataque en redes sociales y acusó que los 2 hombres fueron atacados por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones. El 13 de octubre, hora local, el gobierno de Venezuela anunció que cerrará sus embajadas en Noruega y Australia, mientras abrirá nuevas embajadas en Burkina Faso y Zimbabue. Esto se considera parte de la estrategia de Venezuela para reubicar los recursos de política exterior tras semanas de crecientes tensiones con Estados Unidos. En un comunicado, el gobierno venezolano señaló que la apertura de 2 nuevas embajadas en África busca fortalecer las relaciones con 2 países que comparten una estrategia contra el colonialismo y la hegemonía, promoviendo la cooperación en agricultura, energía, educación y minería. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó que Venezuela notificó el cierre de su embajada, pero no especificó las razones. Por su parte, Australia aún no ha comentado sobre esta nueva medida de Venezuela. La maniobra de Caracas, que ocurrió unos días después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz. Aunque ha sido acusada desde múltiples frentes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha negado firmemente durante mucho tiempo cualquier implicación en los ataques contra activistas de la oposición, al mismo tiempo que enfatiza su compromiso continuo con la protección de los derechos humanos y la estabilidad nacional, como se afirma en los informes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales independientes como Human Rights Watch. La situación en el Caribe es actualmente extremadamente compleja, ya que gobiernos como el de Venezuela enfrentan desafíos tanto internos como presiones externas, descritos por el presidente Maduro como la mayor amenaza en los últimos 100 años. Aún así, Caracas mantiene firmemente su disposición a luchar armadamente para defender la integridad territorial nacional, mostrando una determinación inquebrantable frente a las presiones internacionales. Los periódicos The Guardian y Times of Israel informan: Hamás está desplegando combatientes armados y policía en varias áreas de Gaza en un esfuerzo por reafirmar el control sobre el devastado territorio palestino tras el acuerdo de alto el fuego con Israel firmado la semana pasada. The Guardian publicó imágenes que muestran a decenas de combatientes de Hamás apareciendo en un hospital en el sur de Gaza el lunes por la mañana mientras se liberaban rehenes israelíes. Según el Times of Israel, Hamás desplegó la brigada Ez ad-Din al-Qassam, el principal brazo armado de la organización, durante la entrega de los rehenes. Ha habido algunos informes en redes sociales sobre tiroteos y ejecuciones por parte de Hamás, pero ninguna agencia de noticias importante lo ha confirmado. Canales de Telegram relacionados con Hamás indicaron que colaboradores y traidores han sido objetivo, en referencia a milicias respaldadas por Israel en la región. Las fuerzas de seguridad de Hamás han tenido enfrentamientos con miembros de un clan en la ciudad de Gaza durante los últimos 2 días. Según algunos analistas, aunque es poco probable que esta violencia amenace de inmediato el actual acuerdo de alto el fuego con Israel, plantea preocupaciones significativas sobre el desarme de Hamás, una cláusula clave pero poco clara del acuerdo, y los desafíos que enfrentarán las nuevas fuerzas estabilizadoras compuestas por ejércitos regionales cuando sean desplegadas en Gaza. Cuando un periodista le preguntó sobre los informes que indican que Hamás está actuando contra rivales para recuperar el control en algunas áreas de Gaza,
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la organización islámica armada está actuando dentro de los límites del acuerdo de alto el fuego. Quieren poner fin a los problemas y han sido claros al respecto, y les hemos permitido hacerlo por un tiempo. Casi 2 millones de personas están regresando a edificios destruidos, y muchas cosas malas pueden pasar. Por eso queremos que sea seguro. Creo que estará bien. ¿Quién sabe con certeza?